Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo antes de empezar este tiempo devocional y vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos pedirte en el nombre de Jesús que a través de la presencia de tu Espíritu Santo podamos ser ministrados el día de hoy a través de tu palabra. Señor, todo obstáculo, toda barrera que intente impedir que tu palabra llegue a nosotros sea removido, Señor eterno. Nos despojamos de toda preocupación, de toda ansiedad, de todo afán y estrés. Señor, entregamos estos primeros momentos, eterno Dios, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en este día. Vamos a leer San Juan capítulo 3 y lo vamos a hacer en la Reina Valera revisada del año 60. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, la palabra de Dios nos habla en primer lugar de un hombre principal entre los fariseos. Era un maestro, una persona que conocía la ley. Era un maestro de Israel que era consultado, tenía popularidad. Estamos hablando de Nicodemo, era un hombre muy conocido dentro del mundo religioso. Era un hombre que tenía acceso directo a los rollos, a la palabra de Dios. Tenía acceso a la ley y a los profetas. Pero vemos que él había visto que no solamente nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra, sino que nuestro Señor hacía de la demostración a través de señales milagrosas. Y esto fue lo que llamó la atención de Nicodemo, porque entendía que lo que él estaba haciendo, lo que él conocía, no estaba a la dimensión que era pues la dimensión de nuestro Señor Jesucristo, que él predicaba con autoridad, con poder y con señales. Entonces Nicodemo dice que fue de muy de noche, fue cuando nadie podía verlo, porque este hombre era un hombre conocido, un hombre famoso, un hombre respetable dentro de la comunidad judía, y se acerca y le dice: Señor, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Pero el Señor le respondió claramente, le dijo que era necesario que haya un nuevo nacimiento, que toda persona que pueda estar en la facultad de poder ver, y no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en él, que había un requisito importante, un requisito clave. Y con esto yo quiero, en este punto yo quiero enfatizar, porque el tema de hoy aborda el tema del nuevo nacimiento. Hay muchas personas que practican una religión, que practican una creencia, o que practican sistemas de creencias, o quizás dentro del mundo cristiano, aún en las propias iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, hay personas que no han nacido de nuevo, que solamente asisten, tienen el conocimiento. Quizás vemos aquí también Nicodemo tenía todo el conocimiento disponible de la palabra, conocía la ley. Era un hombre que no solamente pues conocía la ley, sino que también él la ponía de una u otra manera en práctica. Era un hombre que
también practicaba la ley, porque la ley exigía, ¿verdad? Y enseñaba a ofrendar, a hacer el sacrificio. La ley enseñaba a guardar los mandamientos, a guardar el sábado, el día de descanso y todas estas cosas, pero vemos que aún así no fue suficiente. Era necesario tener una experiencia espiritual, que se trata acerca del nuevo nacimiento. Pero había una pregunta que Nicodemo le hizo al Señor, porque había entendido en un momento que cómo era posible de que se vuelva a nacer si ya una persona que ya había crecido, ya estaba con madurez, había ya avanzado en años, ¿cómo iba a ser posible de que se vuelva a transformar nuevamente en un embrión y vuelva a entrar al vientre de su madre? Por eso que en el versículo 4 Nicodemo le pregunta acerca de cómo una persona puede volver a nacer siendo ya viejo, pero el Señor le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. No se trataba de nacer en la carne, no se trataba de volverse a hacer una regresión física, ¿verdad? Y volverse nuevamente a convertir en un embrión para volver a nacer, sino que el nuevo nacimiento es algo que no es de la naturaleza de la carne. No se trata de algo físico, sino que se trata de algo espiritual. Y como un movimiento, un evento espiritual, que es el nacer de nuevo, este nuevo nacimiento no viene por voluntad humana, y eso es lo que muchos no comprenden. Por eso también hay casos en los cuales hay muchos cristianos y muchas personas que practican religiones que no hay una transformación, no hay un cambio de vida, no hay una renovación del espíritu, porque no han nacido, no han experimentado ese nuevo nacimiento. Y sabes, debe ser una preocupación para toda persona que ya tiene acceso a las Sagradas Escrituras, para toda persona que ya tiene acceso a la palabra de Dios. Debe ser una preocupación en tal persona de poder clamar a Dios y pedir que Dios le confirme si verdaderamente ha habido un nuevo nacimiento. ¿Sabes? El nuevo nacimiento no es voluntad humana, no nace del corazón humano, sino que esto nace de Dios. Por eso que para nacer de nuevo, en primer lugar, tiene que haber una revelación espiritual. Vemos que el apóstol Pedro, cuando aún era discípulo del Señor, cuando nuestro amado Señor le preguntó a Pedro y le preguntó a un discípulo más, y le dijo, el Señor le dijo, ¿qué creen ustedes o qué piensan que soy yo? Y cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando nuestro Señor le dijo que el mismo Padre Celestial le había revelado a Pedro quién era Él. ¿Sabes? El nuevo nacimiento es esto. Precisamente es la revelación que viene a través del Padre para poder entender y poder creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados verdaderamente y aceptándole a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no queda ahí. Ese nuevo nacimiento se completa con el nacimiento en el agua. Esto quiere decir que hay una decisión por Cristo, una decisión voluntaria de entregar su corazón, porque vino la revelación verdadera de Jesucristo en la vida de la persona, pero también esta decisión va acompañada con el testimonio público, con el testimonio claro y evidente que es el bautismo. Y así que esto va de la mano. Por eso claramente el Señor dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número uno, en primer lugar, nuestro Señor le dice en el versículo 3 a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y número 2, que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Por eso vuelvo a repetir, es importante, estimado hermano y hermana, que tú asegures tu salvación, sabiendo que es necesario que tú entres en el reino de Dios. Hay muchas personas que no han tomado la decisión de ser bautizados. Tienen 1 año, 2 años, 3 años en las iglesias. Incluso hay personas que tienen 20 años de aparentemente de haber decidido por Cristo, pero no tomaron la decisión de bautizar, de ser bautizados. Y esto es algo extraño, es algo muy raro. Esto es algo que debería causar preocupación, porque la palabra de Dios exige claramente y demanda que si una persona va a entrar al reino de Dios, hay 2 condiciones. Una, que es nacer del agua y del Espíritu. Esto quiere decir, pues, el arrepentimiento, la revelación de Cristo sobre la persona,
pero también el testimonio público de aceptarle. Por eso, vuelvo a repetir en cuanto a lo que es el tema en las iglesias, y por eso que muchas veces hay grandes decepciones en las iglesias, porque hay personas que llevan años de cristianos, entre comillas, y no dan fruto de arrepentimiento. Vemos que hay muchas personas que aún hacen cosas peores que la gente del mundo. Hay malos comportamientos o hay actitudes que son contrarios a la vida de un verdadero discípulo, un verdadero creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Ahí está el resultado, que en esa persona no ha experimentado el nuevo nacimiento. Quizás hubo un convencimiento, quizás fue un convencido, quizás fue una persona que recibió el evangelio, pero solamente lo ha entendido de manera parcial. Esto pasaba con Nicodemo. Nicodemo conocía la palabra de Dios, conocía la ley. Era un hombre que practicaba la palabra, ¿verdad? Era un hombre temeroso hasta un cierto límite. Él buscaba que aplicar la palabra de Dios en su vida, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Y esto es importante, mi estimado hermano. Muchos que en las iglesias no han nacido de nuevo, que necesitan clamar a Dios, pedirle que Dios tenga misericordia de ellos para que Cristo pueda revelarse en sus vidas. No bastan las obras, no basta portarse bien, no basta traer ofrendas, no basta ser un diezmador fiel, no basta, ¿verdad?, el leer las escrituras, el orar. Aquí pues la palabra de Dios nos dice claramente que es necesario nacer de nuevo. Y con esto yo quiero dejarte, estimado hermano y hermana, es necesario, es un requisito clave para poder gozar de la bendición del reino de Dios. Y déjame decirte que hay muchos cristianos, entre comillas, que aún no han nacido de nuevo. Y si este es tu caso, pues tienes que clamar a Dios, tienes que pedirle que Dios se revele a ti, que el Padre te revele al Hijo, y para que tú puedas verdaderamente arrepentirte, puedas confesar tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esto significa hacerle Señor de tu vida, en la cual ya no cuentan tu voluntad, sino que ahora, a partir de este momento nuevo que va a empezar cuando tú decides por Cristo, es que cada día vas muriendo a ti mismo, muriendo a tus deseos, muriendo a tu voluntad y viviendo cada vez conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y tomar la decisión de ser bautizado. Si aún no has decidido por ser bautizado, preocúpate, porque si viene el Señor no te vas a ir. Déjame decirte, si tú aún no has tomado la decisión de aceptar a Cristo y de no ser bautizado, entonces verdaderamente ese arrepentimiento es dudoso. Esa decisión de haber confesado a Jesús o haberte arrepentido de labios solamente son de labios, pero no es una actitud, porque el arrepentimiento verdadero te va a llevar inmediatamente a que tú vayas corriendo a las aguas del bautismo sin demora y vivas pues para Cristo, ya no para tus propios deseos. Muy bien, terminamos este tiempo devocional. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor que compartas este tiempo devocional, porque hay muchas personas que no han nacido de nuevo y necesitan escuchar esta palabra, necesitan escuchar este mensaje para que puedan preocuparse por su salvación. Recuerda que tenemos que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, terminamos este tiempo devocional y quiero animarte a escuchar este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, estamos escuchándonos en un próximo episodio. Te animo a mantenerte en conexión. Estamos también orando en línea. Estamos orando a través del Ministerio 24/7. Si tienes una petición, háznosla llegar. Bendiciones, que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.